Hola, mi nombre es Rubí Huerta y esto es Aquí hay poesía. Nitamakwa tsipa aguantamit sunt hanzirichan andahpinur sunt juriata winapiti terushukwa tumbi juriata meria sunt hirinantan tembunan penuchakur sunt chumen hukarin haraka pukurich kashumarata yuskantan tirimarandu tariatar minzikwar sunt sharan sunt tembunan nanawari kamapakun sunt Wandanu kachuri sinti. Bueno, algo de lo que siempre me interesó primeramente fue conocer mi lengua, saber primero escribirla y luego leerla, porque bueno, en el caso de los que estamos escribiendo en lenguas originarias, el proceso es un poco diferente. La mayor parte de los que somos hablantes no sabemos leer ni escribir en nuestro propio idioma. Entonces, esta parte de la creación se da mucho después. A mí me interesó mucho primero conocer cómo funciona mi lengua, cuál es su estructura, y en base a ahí empecé justamente a hacer estos ejercicios, primeramente de escribir y comprender y leer. Me ayudó bastante la formación que tuve en la escuela primaria y secundaria, que fueron escuelas bilingües, y más en el caso de la secundaria, porque bueno, ahí estuve en un internado indígena y tuve maestros que nos daban lengua y cultura purépecha. Creo que muy pocas escuelas a ese nivel están dando o ofertando, por ejemplo, acercar a los niños y a los jóvenes a la escritura y a la lengua. Y más que nada la parte reflexiva, porque justo en esas clases nos invitan a la reflexión de nuestro propio idioma y también nos insertan de cierta manera el valor que tiene nuestra lengua. Entonces creo que influyeron mucho mis maestros en la secundaria que me dieron esas materias de lengua y cultura, y fue mi primer acercamiento en donde yo empecé a escribir, no propiamente poesía, pero sí empecé a trabajar la escritura desde esa edad, y posteriormente, bueno, al conocer más la estructura y el funcionamiento de mi idioma, empecé a darme cuenta que las palabras que yo pronunciaba en mi lengua o de cómo nombraba mi entorno a partir de mi lengua era mucho más profunda que el español. Entonces, bueno, siempre me causó mucha inquietud el poder transmitir un mensaje desde mi lengua y posteriormente, bueno, también conocer la parte del español, que era a la hora de hacer las traducciones o de ver cómo había que generar ese equilibrio entre purépecha y español. Hoy en día considero que es muy importante que lo que necesita la lengua es justamente ser valorada por sus propios hablantes. Cuando me refiero a que sea valorada por sus propios hablantes, esto nos ayuda mucho a entender el por qué la lengua se está debilitando mucho, el por qué ya cada vez hay menos hablantes y la lengua se está debilitando mucho en ese aspecto, porque la gente piensa que o los mismos hablantes piensan que los que tienen que darle valor son los de fuera, lo externo, las instituciones o la sociedad que pues, no está dentro del contexto purépecha, pero eso ha ayudado a que
la lengua cada vez pierda más hablantes, al siempre estar validándonos desde fuera y no desde adentro. Entonces, más bien considero pertinente que las lenguas primeramente tienen que ser fortalecidas, visibilizadas desde lo interno, desde la comunidad. Y bueno, pues eso ayudará posteriormente a que la lengua pues gane más espacios y más terreno ya en otros contextos. Pues eso es algo que a mí me da mucho gusto, es muy esperanzador el alcance que han logrado las lenguas originarias en el ámbito de la literatura, porque anteriormente solo se escribía por a lo mejor conocer esa parte de cómo se vive en una comunidad. Hoy en día yo lo que veo en muchas de las lenguas que se están escribiendo, lejos de estar discutiendo sobre qué alfabetos utilizar, sobre la estandarización de la escritura y todo lo demás, la gente le está apostando, sobre todo jóvenes, que cada vez se van perfilando más a buscar carreras en donde los acerque más hacia la literatura. Hay una formación ya previa antes que eso, y más que nada veo más apertura en el ámbito de la literatura. Hay gente que está escribiendo novelas, hay gente que está escribiendo poesía, narrativa, ensayos, cuentos, en fin. Veo por ese lado muchísima pues que ha cambiado, que ha mejorado esa parte, ¿no? Y sobre todo que también han ayudado bastante los espacios en donde estas lenguas pueden alcanzar. Por ejemplo, un premio a la creación literaria, un premio en donde hay estímulos que puedan ayudar a que los escritores en lenguas originarias puedan también motivarse a seguir escribiendo, porque hay un apoyo que les puede generar eso que están haciendo, el oficio del escritor en lenguas indígenas. Y más que eso, bueno, pues reconocer esa parte también de las instituciones que se han preocupado también en generar estos espacios y estos reconocimientos para que pues haya más interés en visibilizar nuestras lenguas desde la literatura. Wandak tzuwashati tatitech patzah tuchar wandakwan wekastix noter wandak panzun purejimbo Oper wandak ambejinde wandak pakarukus chanaru jarenitam kirete char tzuzuki cher konzumikwar huatar anap witzakwar supiatik suntat kawandak wechingon tzintzinan guska kwaren sharat knes kucha kahamara kwar kuchar tire kwar pakarast hapond hawami kwar wekamist marux kuchar nanite chiskat turirir wandak kuskapsnt tariatar wekorsnt arinatarst huchar irekwan kawensnt tzuwantan huchar iretar. Son muchísimas. Yo creo que en el caso como yo, que soy mujer y purépecha y ser mamá también, tenemos varios roles dentro de una comunidad y bueno, pues a pesar de que andamos siempre moviéndonos en estos dos mundos, siempre volvemos a la parte que nos empuja y nos da fuerza, que es la comunidad. Entonces considero importante que se aborden temas que se visibilicen a través de la poesía, temas como la violencia que sufren las mujeres, todo tipo de violencias, que eso ha ayudado también mucho a que las mujeres vean desde otra perspectiva la situación actual en la que viven. Muchas veces pensamos que eso es lo normal, que eso es algo cultural y que siempre va a existir, pero bueno, justamente las letras nos permiten y nos abren otro panorama y nos ayudan a ver que, bueno, ese tipo de situaciones de violencia tienen que acabar. Entonces, para mí es importante que desde el espacio de la literatura, pues visibilizar ese tipo de problemáticas, entre muchas otras más, ¿no? Bueno, por muchas razones. Yo creo que una de ellas es porque nuestra lengua es lo que nos da fuerza.
es lo que nos mantiene como un pueblo que ha resistido a muchos cambios, a muchas maneras en cómo se ha ido resistiendo a muchas situaciones y procesos históricos inclusive. Entonces para mí es importante que ahora desde esa parte de la escritura también se resista, se conozca también el cómo a través de las letras nosotros podemos ganar territorio en compartir, en también ser empáticos con la cultura dominante y también hacer ver esa parte de que, bueno, la poesía tiene mucha influencia en el sentido de que, bueno, a través de las letras yo considero que se puede sensibilizar y llegar a un público joven en donde podamos juntos hacer esta reflexión y conciencia de la importancia que tiene nuestra lengua, no solamente hablándola, sino escribiéndola y haciendo más con la escritura, no solamente el convivir hablando entre una persona hablante con otra, ¿no? Chpiri, chet tinsgua, injasant miansquecharo en nitamak. Kajurajku tapanhanguechan, himaj kananap, kanari kuarjisk santiamanbe, en kama pantakucharire kuarikuan. Chkar huashaka para quintireran, escatzentuana puechna jorendak, asparo. Manacuari kingon tukupachech warasanti, inde manacuari cuarpatzasangar sesirecua, en miricurinak. Huchete escuechimin zunchsant shenjet curikuan. Huchiteratzi cuech camians cuech cueranduri cuarsanti. Caguandons cuarsangach parak piniranapambe. Curach charijoscuan, enga kinkama pakuk, che turepi kingon. Curicua escari, ker curicua. Ayang sangarin en curan harajuandaña tambe, cajuchar nanite jacksanguramuxanti. Imax pasanti, capazasant chet wandaguan. Pinascu, cachet pacarasanti. Turiri sangarjiska cuaritin tupur hapuru. Jimin en hakatu pakat huchit tup. Winapi cuescar. Tins huchit shanarun. Picuastarin. Esquimi huera catesca. Escaniceran ascantac. Esquimin huera acatesca. Chpirisk. Chpiriris tzipitpiri. Muchas gracias. Agradezco a la Secretaría de Cultura de Michoacán por hacer esta invitación en promover la poesía. Dios me llame Mindochengastashenapka. Caisto, Secretaría de Cultura y Shuin Huchari de Chequimbo, Michoacán. Muchas gracias. Agradezco a la Secretaría de Cultura de Michoacán por fomentar este espacio para difundir la poesía en lengua purépecha.